buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Fer Siveira, bienvenido de regreso al planeta Tierra. ¿Cuánto tiempo, no? Ari, ¿qué tal? Belu, ¿Cómo tanto va? tiempo Buen también. día. Sí, sí. No, salúdeme como afuera del pase. ¿Qué fue que me dijeron? ¡Epa! El quisilofismo, llegó el quisilofismo. Llegaron las hordas bonaerenses. Entró Ahí raspando, está, ¿no? Entró ahí está. raspando. Buen día. Hola, Buen Siveira. día. Qué lindo verte temprano hoy. Me das buen pie, Belu, porque ayer casi todo el mundo con quien hablé después del discurso de apertura de sesiones del año legislativo que dio el gobernador Axel Kicillof, había, este fue el punto de partida del kicilofismo, nació el kicilofismo y demás. Y uno, o por lo menos yo traigo esta pregunta a la mesa, ¿es porque efectivamente Axel se decidió a dar ese paso o es porque es tan lógico que es el próximo paso que todo el mundo lo da por descontado? Digamos, está haciendo su segundo mandato como gobernador, no tiene otra reelección obviamente en la provincia, fue votado con una cantidad muy importante de votos en el distrito más grande del país durante 2 elecciones seguidas. Es el referente de un sector de ese espacio amplio, que si le decimos peronismo solo lo estamos acotando, que en realidad tiene muchas más expresiones complementarias y que no tiene un liderazgo claro, y él, por su lugar institucional y político, es evidentemente un candidato a ocupar ese liderazgo. Entonces, ¿Axel lanzó ayer el kicilofismo o está todo el mundo descontando que tarde o temprano es algo que va a tener que suceder? Mira, todo eso que vos decías es así. Y lo que se veía cuando asume Milei, y al principio de la gestión, aunque parezca que pasó hace miles de meses y van 85 días, Milei eligió confrontar con Kicillof, y en ese momento Kicillof eligió no responderle y correrse. De hecho, todo el tiempo hablaban en provincia de Buenos Aires de vamos por la gestión, no queremos confrontar. Ayer fue todo lo contrario, fue una respuesta directa al discurso de Javier Milei el viernes a la tarde. De hecho, él corre la apertura de sesiones del viernes para el lunes para darle una respuesta. El discurso de Axel se modifica el fin de semana para responder. Sí, fue un discurso confrontar a claramente Milei. en espejo al del Exacto, viernes. una respuesta Pero todo el tiempo. no me estás dando vos una respuesta. ¿Está Axel lanzando el kicilofismo o lo están lanzando? No, a ver, si él te dice kicilofismo, te va a decir que no existe. Ahora, es lo que vos decís, no tiene un segundo mandato y está confrontando, eligió ayer confrontarse, contraponerse y eligió mostrar otro tipo de gobierno que va a ser el opuesto al gobierno nacional. De mínima va a ser uno de los principales referentes de la oposición que hoy tiene diálogo con todos los gobernadores. Igual yo creo que, Nico, en tu formulación está la respuesta. Es decir, efectivamente su vida política tiene como continuidad natural, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, la pretensión presidencial. A todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires les picó ese bichito, naturalmente. Gobiernan el distrito más potente electoral y políticamente de la Argentina. Y no tiene reelección, como vos bien decías. O sea que lo previsible del escenario institucional no le quita, creo yo, igual potencia política al evento, por la oportunidad, es lo que decía Belén, y al personaje por sus características, porque se distingue también de una secuencia que venía dándose del fin de semana de un peronismo tratando de correr por derecha a Milei, ¿no? O buscando conformar una narrativa para correr por derecha a Milei. Pichetto, Moreno, ¿no? Un peronismo que busca construirse desde ese arraigo histórico, si querés, que es uno de los arraigos históricos que puede encontrar el peronismo, pero el que anda con el peronómetro en la mano hoy está corriendo al progresismo. Dice, por culpa del progresismo vino Milei. Pero, perdón, porque ayer tuvimos la misma charla. ¿Vos estás comparando un tipo que ganó 2 veces la provincia de Buenos Aires? Ari, su potencia política con dos tipos que no tienen votos. Escuchá lo que solo estoy dejan diciendo. frases sueltas. Escuchá lo que estoy diciendo. Hay una pretensión de sectores del peronismo de excluir a todo aquel que tenga ideas progresistas dentro del campo popular. Hay una intención. Pero es bastante deliberada. Son residuales. No, lo que vos considerás hoy residual, mañana Milei era residual hace 2 años. Sí, es verdad. Bueno, por eso. Entonces yo Pichetto y Moreno hoy son absolutamente menores en términos electorales sí, pero bueno. Sí, pero en términos electorales quizá no se juegue el próximo partido
político de la Argentina, ¿eh? No se juegue en la cancha electoral, se juega en otro lado. Y ahí es donde Pichetto considera que tendrá su oportunidad. Cuando se juegue en otro lado que no sean las urnas. Sí, vos decís que quiere ser presidente. Pero sin duda, no tengo ¿Vieron la charla que tuvieron con Moreno el otro día? No. Bueno, porque habló Kicillof 2 horas y Moreno y Pichetto en un programita de radio. ¿Por qué vos planteás una comparación donde yo estoy planteando escenarios? Porque... Digamos, son escenarios que cada cual en su mesa de arena va estableciendo. Porque me parece que lo planteas como que hay... El peronismo dice que el peronismo tiene la puerta. Hay un y es tan sector menor Pichetto y Moreno en el panorama político. Está bien. O sea, Pichetto no pudo ni manejar su bloque, el bloque que armó. Le votaron todos en contra. Pero yo no estoy... Moreno vamos de vuelta. no pasó las pasos. Estás creando una comparación donde yo no la hice. Vamos de vuelta. Estoy diciendo que hay un sector del peronismo que considera que el peronismo debe emanciparse del progresismo. Sí. Hay un sector del peronismo que piensa eso. Hay gobernadores dentro de ese sector, por ejemplo, que consideran que debe emanciparse del progresismo. Kicillof representa otra cosa, representa una construcción amplia, que tiene como columna vertebral el peronismo, pero que también incorpora otros matices populares o del campo popular. Es una construcción distinta a la que propone Kicillof. No estoy diciendo que una sea más potente que la otra, se verá. Entiendo yo que la de Kicillof es mucho más potente porque la ha validado electoralmente. Pero bueno, en la mesa de arena de Pichetto, que no significa que es la que se vaya a dar, en la mesa de arena de Pichetto, si el próximo partido no se juega en las urnas, él tiene una chance que no le daría nunca a las urnas de ser relevante en términos institucionales. Él cree que tiene una chance en todo caso. Es en la mesa de arena, ¿no? Convertirse en el dual de... En el Frank Underwood, ni siquiera el dual. Volviendo a tu pregunta original, ahora, no Nico, trazo ninguna comparación, no, claro? Quedó claro. Volviendo a tu pregunta original, yo creo que todo lo aceleraron las circunstancias, ¿no? Yo me imagino que Axel tenía previsto esto por ahí para dentro de 2 años, tal vez, claro, ¿no? Después de las elecciones del 2025. Pero la ofensiva tan fuerte del gobierno frente a las economías provinciales, y Axel claramente es un primus inter pares, ¿no? Es el gobernador más importante y por el nivel de la provincia y también por su capacidad política, ¿no? Pues la figura más conocida de todos los gobernadores. Y ayer tomó el bastón de mariscal, como pide Cristina, es un gobernador que además no se calla, Fer, digo, él mismo ya lo ha contado ahora, pero en el único encuentro que tuvieron Milei con los gobernadores en Casa Rosada hace ya a principio de enero, fue el único que le pidió respuestas concretas y no las tuvo. Sí, es que ahí hay también para Kicillof no digo un problema, pero sí necesita encarar 2 escenarios en simultáneo. Uno es el de su construcción política de mediano plazo, el futuro candidato a presidente, y otro es el de actuar líder de la oposición, que si bien parece lo mismo, no es lo mismo, porque él, para construir como líder de la oposición, necesita encabezar una tribu de gobernadores que no necesariamente, y de hecho, más bien bastante distinto, piensan y se posicionan que respecto al electorado que tiene que construir Kicillof en el mediano plazo, pensando en una candidatura nacional. Es decir, Kicillof, y esto fue muy claro en el discurso de ayer, más todavía, digamos, que la parte kicillofista del asunto, se propuso como alguien que va a defender a la provincia de Buenos Aires, pero también a todo el país. Nacionalizó en ese sentido, no en un sentido partidario ideológico, si se quiere, sino en un sentido de yo, como gobernador de la provincia más importante, tengo una responsabilidad más amplia que solo la provincia de Buenos Aires. Veamos esa parte, que es donde él dice, vengo a defender a esta provincia y a las demás, porque creo que ahí está la clave para seguir haciendo esta lectura. Si en lugar de tomar solo los impuestos coparticipables consideramos el total de los recursos, se encuentra de nuevo que el 40%, aún con los no coparticipables, provienen de nuestra provincia. Pero de ese total, Buenos Aires recibe solo el 7,5% de los recursos, mientras que el gobierno nacional retiene un 66%. Ese número sí es comparable. Por eso está mal, no corresponde. No es lo que dice nuestra Constitución, sostener que el gobierno nacional no debe hacerse cargo de nada
y solo dedicarse a ajustar. Ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, ni la infraestructura. Según esa ideología anarcocapitalista, todo lo humano le es ajeno. Nosotros desde aquí vamos a seguir peleando por recuperar lo que nuestra provincia y las demás provincias merecen y necesitan. Bueno, está bastante claro en ese sentido que Kicillof está queriendo... A ver, el mensaje de ayer, así como decimos que fue un espejo del discurso de Milei del viernes, también, para mí, es una apelación a sus pares, a los gobernadores, de cara a la convocatoria que se hizo esta semana, esta convocatoria que mañana va a tener a los ministros de Economía y el viernes a los gobernadores en Casa Rosada. Decirles, miren que si ustedes quieren no seguir ese camino, acá hay otro lugar donde pueden refugiarse, donde pueden resguardarse y donde podemos hacernos fuertes juntos. No están obligados a ir al pie de Milei o quedar a la intemperie. Bueno, por eso es inteligente para mí, desde el punto de vista político, el cierre con un pacto alternativo. Porque Claro. justamente plantea un escenario distinto al que había dejado. De hecho, salido. ¿a quién eligió Milei como adversario? Y depende qué día. No, No, pero no, no. desde- ¿A quién elige como hace rato que Milei Desde dice- antes de ser presidente. Sí, Sí, mira, lo Milei tiene a- elige como su antagonista a Kicillof. Ujú. O sea, lo elige él. Y el establishment del que siempre hablamos lo elige a Kicillof como la figura antagónica a su proyecto. Falta que lo entienda el peronismo. O sea, si el establishment te está diciendo que este tipo, que ganó 2 veces la provincia de Buenos Aires, que es el tipo con más votos del país, que es el tipo además honesto, No tipo es al cual casta. no le entra... Es difícil ponerlo en la ¿Viste? casta. Sí, es el que incomoda en ese Sí. concepto de antipolítica. Vos decís, siempre decimos lo mismo, siempre tiene más chances electorales, es como el Mundial, digo, el equipo que llega bien a la fecha del Mundial. Pero parece bastante evidente que es la... Bueno, pero eso que el mencionás se es clave. No, porque claro que es venimos clave. a la experiencia de la reta, que se desayunó Claro. la cena Sí. y llegó sin nafta a la selección. Entonces, Es verdad. regular también el ritmo de la construcción política Totalmente. es muy importante Sí, porque claro. si no llega muy desgastado Y no creer- y hay otro que aprovecha. Y no creerte, de creerte hecho, tus propias operaciones, ayer- que es lo no, que le no, pasaba a la Ayer reta. fue A la reta le importante pasó lo que varias decide cosas. el peronismo, fue importante la platea, ¿no? Estuvieron todos ayer. Ujú. Estuvo ¿Tuvieron? la CGT, Sí. estuvieron los intendentes, estuvo Máximo, estuvo Guado, estuvo Recalde, ¿no? Bueno, toda la cámpora apoyando también. Por lo menos se vio una foto de unidad Por detrás de eso, Kicillof. para mí es importante, primero que Kicillof lo crea y que el resto lo entiendan. Sí, Creo que de tiene que hecho, pasar dos cosas. O sea, que él tiene que creer que él puede ser el que lidere a una oposición amplia. Yo coincido en eso con Adrián. Decirle que si lo fuimos Ujú. no lo va a poder evitar, pero es como decía Néstor, reducirlo. Cuando le decían Ujú. kirchnerismo, dice, no, yo soy mucho más, soy Bueno, más él plantea amplio una que construcción esto. plural, con el peronismo como Sí, columna vertebral, claro. pero De Igual- hecho, Pero él en ese- primero lo tiene que creer. Creo que ayer lo empezó a creer. Igual O sea, para- ayer empezó a creer que él puede serlo. Y después lo tienen que entender el resto, de que tienen un gran candidato. Sí, empezó ayer en realidad a demostrarlo públicamente porque lo que logró Milei en Kicillof es que tuvieran un diálogo mucho más fluido con el resto de los gobernadores que lo que podría haber sido en otro momento por las ideologías políticas que tienen. Entonces, por una cuestión generacional también que hubo un recambio en los nuevos gobernadores, hubo un acercamiento mayor a tal punto que, si bien el viernes hay una reunión en Casa Rosada, no descartan en Provincia de Buenos Aires que tal vez mañana o pasado haya una reunión previa. En base a esta propuesta de Axel Kicillof que hizo ayer en el discurso, donde él propone su propio pacto federal o su propio pacto de mayo, donde es lo que decían ustedes, no habla solo de la provincia de Buenos Aires, sino que habla de recuperar los fondos para todas las provincias. También menciona el caso de Chubut y cómo acompañó a la provincia de Chubut. Es decir, ayer en su discurso, que era de, no nos olvidemos, apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense, o sea, de mínima, si él hablaba de la provincia de Buenos Aires y nada más, iba a estar bien, iba a hacer lo correcto y lo esperado. Y sin No, no, embargo, lo él esperado abre no, el lo esperado juego. no. Si hubiese hablado solo de la provincia de Buenos Aires se hubiese decepcionado porque, incluso hasta por la secuencia,
se esperaba que tuviese un discurso político No, te digo lo potente. esperado porque, por ejemplo, la oposición que dijo, salió a confrontar con Milei, habló de federalismo, no nos bueno, tiró sí, propuestas. naturalmente. Siempre le iban a encontrar un Naturalmente, porqué, yo un creo pero. que cumplió con en ese aspecto cumplió con la expectativa de pararse sobre tomar el bastón de mariscal, para usar la figura que usaba Silveira. Y después cumplió, creo yo, con un requisito que en este tiempo es bastante complejo, que es el de enfocar en los problemas cotidianos, en el metro cuadrado, que es algo que Milei no puede hacer. Es Es decir, que en eso confrontarlo a también Milei, fue el espejo del viernes. claro, confrontarlo a Milei desde las consecuencias de su plan. Digamos, ¿no? Es decir, mira, el plan de Milei está empeorándole la vida de manera muy vertiginosa, muy pronunciada a las personas. Y nosotros nos proponemos mejorarle la vida a las personas. Y después describir cómo uno le empeora la vida y cómo, dentro de las posibilidades que tiene la provincia de Buenos Aires, que son acotadas, ¿no? Sí, de Trata de hecho, mejorarle ahí, la vida. mira, La clave para mí está, sí. veamos el tape 7, porfa, que es cuando él plantea que nunca es inevitable ajustar, que siempre hay otras opciones, otras decisiones políticas posibles, porque ahí está el núcleo del discurso del neoliberalismo. Siempre te dicen que es la única posibilidad, que no se te puede ocurrir ninguna alternativa, y ahí eso es lo que va justamente a cuestionar Axel Kicillof. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen. El recorte, el ajuste solo producen un resultado: dolor, desintegración, frustración, desigualdad, precariedad. Nunca el ajuste es inevitable. Jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es remedio para nuestros problemas. Bueno, ahí está. Ese es el núcleo para mí del Bueno, debate que fíjate, se viene. Pero después, perdón, sí. Belén, después hace una descripción con números Ujú. de cómo el Estado bonaerense hace esfuerzos económicos para mejorar las condiciones de vida en un contexto nacional muy adverso, y ahí eso es verificable. Es decir, cuando él plantea, pusimos tanta plata en, no sé, un programa Provincia Compras, por tirar uno de los programas que ayer... Bueno, pusimos tanta plata en el Provincia Compras, esto permite que haya personas que tengan acceso a bienes que de otra forma no accederían en 12 cuotas, con un interés, con una tasa negativa, bueno, o tasa negativa, con una tasa positiva para el comprador. Es decir, esos ejemplos, que son ejemplos verificables, que están en el metro cuadrado, confrontan contra lo que Milei no puede ni pronunciar, que es lo que se veía el viernes. Milei no puede hablar de economía del metro cuadrado, puede hablar de macroeconomía en formatos aparte repleto de falacias, digamos, Sí. repleto de falacias, pero no puede hablar de metro cuadrado porque objetivamente ha empeorado el metro cuadrado. Mira, algunos ejemplos que él mismo, parte de su discurso. El arroz pasó de 1.000 pesos el kilo a 2.000 en 3 meses. El aceite de 1.275 a 2.600, un 107%. Cifras que dijo ayer Axel Kicillof. Y compra barato, el arroz está mal. El detergente aumentó un 118%, de 500 se fue a Esos son 1.057. los números de INDEC. Claro, él pone ejemplos de lo que es también la salud. Habló mucho de la salud y lo que se redujo el consumo de medicamentos con medicamentos que conocemos todos, ibuprofeno, omeprazol. Digo, citó algo muy palpable, algo cotidiano. Y después lo que dice Adri, que también es al revés. Todo lo que recorta Nación en Provincia de Buenos Aires, sobre todo más de 800 obras, y la propuesta de Kicillof es, Expandirse. de todas estas obras vamos a sostener, el Claro. gobierno bonaerense va a sostener O obras, sea, no Hay es una una confrontación frase- ideológica, es una confrontación, por supuesto, ideológica, pero después la palpás. pero material. Exacto. Exactamente, verificable. Sí. Y esto es un componente muy importante, insisto, va a tener que regular la confrontación porque también va a pasar el famoso teneme el saco y anda al frente, ¿no? O sea, lo van a también querer poner en la primera Sí, sí, línea. claro, para que- desgastarlo, para que se desgastarlo. Bueno, yo creo que el acuerdo que él plantea, los 7 puntos, en cierta medida le está diciendo a los gobernadores, che, podemos nosotros también reclamar algo, porque hay cierto apichonamiento de los otros Está, gobernadores, ¿no? Parece Nico. que dan un paso para adelante y después dan 2 para atrás. Hay al excepción, revés, ¿no? Quintela y Fran son Está, excepciones. está el Silioto, que salió el viernes Silioto. mismo, muy duro. tenemos el pacto detallado, Nico, si querés, los 7 puntos. Sí, podemos escucharlo al propio Kicillof, Dale. diciendo uno por uno cuáles son los puntos que propone como
el contrapacto, esta alternativa, este camino distinto al que propone Javier Milei? Estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios, pero para seguir reclamando con firmeza puntos concretos con los que todas las fuerzas políticas y los 135 intendentes seguramente coincidirán. 1. La inmediata reactivación de la obra pública frenada caprichosamente y que afecta a los 35 municipios. 2. El respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente quitados a las provincias argentinas. 3. La devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes, los fondos para universidades y para transporte. 4. La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares y a los medicamentos. 5. La derogación del decreto de necesidad y urgencia. Ilegal e inconstitucional según todos los especialistas de todas las vertientes y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando. 6. El firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, lo que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y favorecería únicamente al narcotráfico. 7. El dragado del canal Magdalena, lo que significa el respeto y la defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia con el firme reclamo por la soberanía en nuestras Islas Malvinas. Bien, ahí entonces el contrapacto que ofrece Axel Kicillof como alternativa a los 10 puntos de Milei y con otra diferencia sustancial que me comentaban ayer cerca del gobernador, que es que a diferencia del pacto de Milei, este pacto es un boceto que plantea abierto a sugerencias, claro, y a charlarlo con el resto de los gobernadores. Es decir, son 7, pero pueden ser 8, 9, 10 puntos, puede cambiar o adaptarse a algunos de los que él mencionó. No es algo cerrado como sí propone Javier Milei. El tema del canal Magdalena es muy importante porque sí, no el gobierno nacional celebró una concesión que le hizo al puerto de Montevideo que pretende anular el canal de Magdalena. El gobierno nacional conspira contra los intereses nacionales también ahí, digamos, ¿no? Celebró que el mayor calado del puerto de Montevideo. Sí, hay que decir en dólares. Sí, eso es el ingreso en dólares. Y soberanía, ni hablar. Cuando se ponga Cipayo en Google, en algún momento va a empezar a aparecer la cara de Milei. Y de Diana Mondino, que es la peor funcionaria de este gobierno, que pasa el tiempo diciendo cosas realmente horribles en sus cuentas de redes, un ataque absolutamente injustificable a la diputada Saracho, mientras entrega el país. Ayer lo hablábamos, Gran Bretaña amplió el área marina de las Islas Sandwich y Georgias, lo cual implica un avance sobre el mar argentino. No hubo una queja formal por parte de Cancillería, y esto lo hizo días después de haberse reunido con Mondino. Por eso es muy importante lo de Kicillof, porque tiene sentido estratégico también el mensaje. No es solamente conectar con el metro cuadrado, sino plantear un
proyecto de país en términos estratégicos. Aparte tiene la lógica, los primeros puntos de decir, bueno, vos querés acordar con los gobernadores, querés hacer el pacto de mayo, refundar el país, bueno, primero volvé para atrás las medidas que tomaste de manera unilateral, inconsulta y elijo ilegal, ¿no? En el caso del DNU y en el caso de todos los recortes de los fondos docentes, del fondo, ¿no? Pero además, me parece que tiene Situación toda que es lógica. opuesta a lo que ayer mismo anunció el gobierno, que ratificó Sí, digamos, sí. como condición. Y la condición, claro, que primero tiene que votar la ley base. Sí. Y después vemos. Se El punto dejó por número escrito una uno- extorsión, digamos. Sí, El punto claramente. número 1 del Pacto Federal es la reactivación de obra pública. O sea, desde que asume Milei, es un presidente que no inauguró obras, que no llegó a licitación jacta de nada. Los Se jacta. caniles de Pero Olivos. digo, fíjate lo mal que estamos, que tenés un presidente que se jacte de no hacer obra pública cuando cualquier dirigente político, por más que él diga que no es político, es el presidente, te dice que lo más lindo es la obra pública de su gestión. Digo, llevar y darle la llave de una casa hecha, inaugurar un puente, digo, porque eso realmente es palpable para la sociedad. Y vos tenés un presidente que te dice lo contrario, que está orgulloso de no salir de la Quinta de Olivos y no reunirse con nadie. Por eso también Kicillof lo primero que pide es la obra pública, que además es trabajo, es toda una sinergia positiva que se genera, que hoy no la está viendo en ninguna de las Sí, provincias. Lo de los caniles es muy interesante. Ayer fue... No, pero es muy interesante porque ayer fue tema de conversación. Una nota del Washington Post, creo, sobre la situación de los, de los perros de Milei. Si viven o no. El propio Milei dijo en su momento que estaba postergando o extendiendo su cautiverio en el hotel de Elstein y postergando su arribo a Olivos porque estaba haciendo estos caniles que iba a pagar de su propio bolsillo. Para las cuchitas. Cuestión que no hay perros en los caniles. Milei ya vive en Olivos y no hay perros en los caniles. Y esto, ustedes, puede parecerles un tema menor, pero la psicología de un presidente que está convocando a hundir dólares, digamos, en la economía argentina, es un tema de cierta relevancia para los ámbitos de decisión. Y que el hecho de que ayer el Washington Post hubiese difundido la idea de que en realidad los perros de Milei no existen, son imaginarios, o han fallecido, y entonces viven en el recuerdo, pero no en términos de memoria, sino de... Recordemos que ya sabemos a ciencia cierta que Milei habla como si estuviera vivo de un perro de muerto. un perro muerto. Claro, Lo cual de puede Conan. haber otros Bueno, cuatro en la misma situación. Ayer, o- y yo hablé parte con de ellos. un No broker... veo fallas en esa lógica, claro. Me llamó un broker de Wall Street que conoce bien la Argentina, pero hace muchos años que vive en Wall Street. Claro, la gente que lo llama Adrián, ¿eh? No, bueno, porque Cada uno. somos contemporáneos, fuimos compañeros de colegio. Y me dice, che, ¿esto de los perros es verdad? Es un tipo que toma decisiones por varios millones de dólares, ¿eh? Me dice, ¿esto de los perros es verdad? Mira, la verdad no lo sé. Yo lo que sé es esto que decíamos recién. El hombre dijo que iba a hacer unos caniles, los perros no Habría que están. hacer un pedido de acceso a la información pública para... esa A nosotros información nos puede pública parecer de exótico los perros del presidente. dentro de un marco de exotismo que estamos viviendo. Pero este sí, broker todo. me decía, mirá, yo tengo que decirle a mis clientes que pongan guita en un país donde el presidente habla con perros muertos. Bueno, Mirá, eso- vos hacés lo eso que sí. quieras, yo qué sé. Eso Sí, ya lo que es- quiera, ya No, es no, pero así. realmente es así. Kicillof lo dijo hace Y poquito salió en una un medio entrevista. muy leído, muy obvio. consultado por la gente que toma decisiones. Sí. Sí, mientras, sí. mientras lo logren plasmar en leyes que son más estables que las personas, yo creo que no van a tener Claro, por problema. eso necesita eso. Por eso están insistiendo con Claro. la ley ómnibus ramal miseria, que es lo que quieren que se sancione, y puntualmente con todo lo que tiene que ver con negocios empresariales. O sea, no hay nada de vuelta, ni en el decreto ni en la ley ómnibus, que ayude al déficit fiscal. Todo lo contrario. Y parte de la ley ómnibus tiene que ver con los negocios de energía, que es el gran negocio, Eso sí, ¿eh? y con los negocios de recursos naturales. Eso Y sí. Milei lo que les escribió ayer a los gobernadores es, si es que llegamos al pacto de mayo, tiene que ser con la ley ómnibus ramal miseria aprobada. Entonces ahí yo creo que se quedarían más tranquilos si no les importa si habla con perros, si viven o si no viven, mientras tengan la ley. Porque Claro, después lo judicializan, o sea... La ley y el- y el Sin la DNU. ley dependés justamente de este personaje. Por eso por eso la- el Congreso, en vez de distraerse con estas cosas, tiene que dar de baja el DNU,
que sigue vigente, estamos a 5 de marzo, desde el 21 de diciembre está vigente ese DNU, y los gobernadores no negociar sobre esa ley. Tengo data sobre la ley, sobre lo que está, digamos, empezando a comentarle el gobierno a las provincias de cara a las 2 reuniones de esta semana, y también sobre cómo sigue el tema DNU. No sé con qué quieren que empiece. DNU. Vamos. DNU, yo mientras la ley no esté vigente no me preocupa tanto. Bien. El DNU. Dentro de esta lógica de tratar de demorar su tratamiento, se convoca para el jueves a sesión de la comisión. Que sabemos que los plazos de la comisión ya están vencidos, es decir, que para rechazar el DNU ya la comisión nada tiene que hacer. El gobierno accedió a que asista un funcionario. Habían pedido a Pose o a Toto Caputo, que son los que no habían ido cuando se discutió justamente la ley ómnibus. Ni Toto Caputo ni Pose van a ir, algún funcionario. ¿Quién va a ir? Irá. No, todavía no se sabe. O francos o algún funcionario de menor jerarquía, secretario o demás. ¿Cuál es el tema? Antes de eso, mañana miércoles, según el calendario que se había consensuado y firmado en la sesión preparatoria, debería abrir el recinto. Es decir, hay un calendario consensuado y firmado por todos los bloques que dice que mañana es la fecha en la cual debería abrir el recinto para tener la primera sesión ordinaria del año. Esa sesión todavía no fue convocada y Villarroel va a tratar de pasar silbando bajito y tratar de no convocarla. ¿Qué pasa? Como el jueves es la reunión patagónica, hay muchos senadores que no vinieron a Capital Claro. Esta semana, con lo cual no estaría el número de los 37 que necesitas para arrancar. Los votos de la Patagonia son importantes para llegar a 37 y tener el número del rechazo, con lo cual podría pasar. Para la otra semana. Para la otra semana. Obviamente, antes de que suceda la reunión de la otra semana, va a haber la reunión de mañana de ministros de Economía con Caputo y la del viernes de gobernadores con Pose, donde el gobierno espera dar vuelta a algún voto o torcer alguna voluntad del Senado para que deje de haber número para rechazar el DNU, cosa que, por lo que yo pude averiguar, no sucedió después del viernes. Es decir, hablé sábado, domingo, ayer con gente diciendo, ¿se cayó el número? Me dicen, por ahora no. Por ahora, automáticamente el mensaje de Milei no dio vuelta a votos. O sea, el caramelo de madera no funciona. Todavía no, pero Vamos a ver. las reuniones de esta semana son la continuidad de ese proceso. No se va a poder postergar mucho más la reunión, con lo cual la clave va a ser si hay 37 votos o no la semana que viene. ¿Por qué? Por un lado, por esto de que ya con sesiones ordinarias a Villarroel se le complica muchísimo no sesionar, pero además hay una delegación del GAFI visitando la Argentina, que es el GAFI, es el Grupo de Lucha Antilavado Internacional. Acción Financiera Internacional. Exactamente. Que viene pidiéndole hace un tiempo a Argentina que apruebe un paquete de leyes antilavado, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que lo tiene que tratar el Senado. Bueno, el gobierno quiere que esto se apruebe antes de que se vaya el GAFI. Porque si se van y no se aprueba, Se debía aprobar antes. se de que tendría que haber llegara. aprobado antes Estaba y no en se las trató. sesiones extraordinarias. Estaba en extraordinarias y no se trató. Pero bueno, si no, se corre el riesgo de que el GAFI te sancione, haga un informe negativo, etcétera, etcétera. Con lo cual, el conteo, como esté el miércoles que viene, es lo que va a definir la suerte del DNU en el Senado. Ahí lo que aparentemente. ocurre es. ¿Sabes que en el medio de todo esto, hablando de antilavado, porque hay muchas cosas que pasan de largo? ¿Se acuerdan que Macri había creado las sociedades esas que se arman en 24 horas sin ningún tipo de control? Sí, las SAS. Bueno, el Ricardo Nielsen, que estaba a cargo de la Inspección General de Justicia de la gestión anterior, le puso una serie de controles muy importantes a las SAS. ¿Por qué? Las SAS se crean en 24 horas, no tienen ningún tipo de control y no se sabe quién es el beneficiario final ahí atrás. O sea, Tiene un capital inicial muy irrisorio. muy irrisorio, la creás y se llama Sibeira SAS, ¿no? Ahora, el dueño por ahí no es Sibeira, soy yo, pero lo hago figurar a Sibeira como dueño. ¿Qué se hacía con eso? Se hacían muchas operaciones inmobiliarias. O sea, la SAS, que tenía un capital irrisorio y no tenía que explicar de dónde sacaba la plata para comprar un edificio, compraba el edificio, figuraba a nombre de esa sociedad, pero en realidad era mío. Bueno, se habían establecido una serie, y eso es una típica maniobra de lavado de guita, una buena forma de lavar plata. Aquellos, por ejemplo, que no sé, sean de Rosario, saben bien de lo que hablo, porque hay una cantidad de edificios vacíos hechos en Mar del Plata. Mar del Plata fue históricamente un lugar también de lavado de guita a través de la construcción. O sea, lavar guita es reinsertarla en
en el sistema legal. Vos lo obtuviste de forma ilegal, la reinsertás ¿cómo? Haciendo un edificio y justificando que tenés esa plata. Bueno, lo hacían a través de esas SAS. Bueno, el gobierno, en medio de todo este quilombo de perro, coso, Milei, eliminó los controles sobre las SAS. Claro. Los eliminó. Y puntualmente para las operaciones inmobiliarias. Y también modificó el capital de las sociedades. Y también, eso lo subió, eso creo que tienen un buen punto, porque si no es muy irrisoria la creación Bueno, de pero sociedades. ¿por qué eso es importante? Porque hay una estructura económica destinada a primarizar la economía. Ujú, sí. Entonces se favorecen todas aquellas entidades, incluso societarias, que no sean productivas, digamos. Porque el tema del capital está muy vinculado al capital que vos podés disponer, por ejemplo, para un medio de producción, para comprar máquinas, para abastecerte de insumos. Ahora, si vos lo que vas a hacer es una especulación financiera o inmobiliaria, podés justificar mayor capital inicial en una sociedad. Total, ese mismo capital después va a formar parte de una inversión inmobiliaria. Ujú. Y no necesitas hundir capital en un medio de producción. Es importante porque también va mostrando el sentido del programa económico. Aclaro una cosa, es Wall Street Journal el diario, ¿no? El Washington Post. Y el Wall Street Journal es el diario de Wall Street. O sea, es el diario de... Sí. Por eso te llamaron. Claro, por eso me llamó mi amigo, le mando un abrazo. Los votos para rechazar el DNU, al menos en el Senado, se supone que deberían estar. Claro. Sí, la duda era si el discurso del viernes podía torcer alguno. ¿Postergarlo? Postergarlo, Pero claro. ¿y en diputados? Porque Porque- lo tienen que rechazar las dos cámaras. Ujú. Claro. ¿Y ahí? A los 33 del bloque de Unión por la Patria en el Senado se supone que están los dos del peronismo disidente, Camagüe Cuader y Espínola Por ahí y firmaron Cuader. 8, ¿no? Firmaron 8 Nueve. o 9 en el Nueve, documento. claro, ese. se supone que eso Lustó está. ayer también volvió a decir, o sea, en el Senado no pasa, el tema es en diputados. Ujú. Y En diputados va a ahí ser como vos en la ley. primero Vos sos el que sabe. En Tenés- diputados va a ser como en la ley ómnibus. Va a ser muy fino y se va a estar tironeando hasta el momento en el que se O sea, decide en diputados sesionar. tenés dos, el escenario de la aprobación en general de la ley ómnibus y el escenario del rechazo en particular. Sí, Esos son los dos. básicamente. Básicamente dependés de cómo vote el interbloque de Pichetto y cómo voten los radicales. Pero ¿y hay fecha de tratamiento? Todavía no, ¿Por qué? porque están esperando que lo vote primero el Senado. ¿Por qué? No hay un porqué. Ah, de hecho, no, como no hay- no, no hay- en no hay- términos al no ser un políticos- proyecto de ley que necesita una sanción sucesiva en ambas cámaras, Por eso. podría el mismo día estar sesionando el Congreso, el Senado y el ¿Y diputado. por qué al diputados mismo se está día. esperando? Pero Supongo que no porque me no tienen el parece número. igual, Ari, que esperen. Digo, si vos vas al Senado, le das medio rechazo y después en Argentina, donde todos los días te levantás y no sabes cuando te vas a dormir qué es lo que pasó en el país, Mm. estás jugando con eso. Mm. Estás especulando. Cada para mí día del están DNU, especulando. cada día del DNU sé tu vigente es una preocupación. tragedia para el país. Sí, no sí, es mi lo sé. posición, No, es un no, dato no, objetivo. cierto. Es cierto. Telam se pudo Este, cerrar, vos lo comentabas ayer, ¿no? O sea, el Por el DNU, entre otras cosas, derogó la Sí. ley de sociedades del Estado, pero, o sea, recién vos hablabas del precio de los medicamentos, el DNU desregula de los medicamentos, sí, de sí. los alimentos. El DNU también, entre otras cosas que venimos hablando, eliminó la producción pública de medicamentos especiales que no son los laboratorios para casos graves debido a muerte. El DNU se metió con la ley de alquileres que todos pagamos y cada día no lo podemos pagar. O sea, el DNU cada día que está en vigencia es una Sí, es el tragedia corazón de- para millones de personas. No entiendo cómo hay otros temas para los diputados y senadores que no Creo sean que la derogarlo. reunión del viernes va a ser clave en ese sentido, ¿no? Porque me parece que va a ser un acuerdo que va a salir como por un tubo, por La todo. reunión de gobierno y gobernadores. Claro. Habrá que Eh, ver primero cuántos van. Hay que ver cuántos van y qué es lo que se conversa ahí. Me Claro. parece que de 15 bajó a 12 y ahora estamos en 10 gobernadores Sí. que, desde los que originalmente dijeron que iban a ir, a los que ahora aparentemente irían. Y es que le están diciendo primero firmame este cheque en blanco Claro. y después nos Claro. sentamos a discutir. Para Yo creo mí que más menos importante. de 10 no se hace la reunión, pero lo tiro como casi como apuesta. Esa es una ¿no? ¿Qué? ¿El quórum de posibilidad, los pero 23? yo creo que más importante de lo que pase el viernes es lo que pase mañana. Mañana se reúne el ministro de Economía, Luis Caputo, con los ministros de Economía de las provincias que decidan Participar. participar. Sí. En principio hay que mirar porque es un techo. Digamos, si van 15 ministros de Economía, no van a ir más de 15 gobernadores. Pueden ir menos, pero nunca más. Si van 13 ministros de Economía, ese es el techo. Pero además, porque ahí se va a ver cuánta plata hay. Claro. Porque pasamos del no hay plata al hay plata. Bueno, ¿cuánta? El gobierno Si el- dice que va a proponer un punto del producto. Bueno, el gobierno, pero ¿cómo llegas a ese punto del producto? Entre- Ese es el punto, pará, porque
el gobierno dice que va a llegar a un punto del producto restituyendo el impuesto a las ganancias y bajando la fórmula jubilatoria. Que son las dos maneras que los gobernadores se habían dicho, che, por acá no, recortá de otro lado porque nos está cagando. Refinanciando deuda y, Bueno, sí, y pero ampliando eso el es- acceso a fideicomisos de obras y fideicomisos. Pero eso no era, los fideicomisos no eran como la representación el de la propio presidente casta dijo en el mismo discurso que él no vino a hacer el toma y daca a la política e inmediatamente después propone un toma y daca. Sí. Con o sea, un cuchillo en el cuello, Por no eso, es lo mismo. No, pero digo, el mismo Pues presidente toma y daca, pero te amenazo de un además. párrafo a otro se contradice de manera bastante flagrante. O sea, Bueno, es Milei. por eso. No, y es Milei y es el dispositivo de poder que lo rodea, no es solamente Milei. Milei, yo no sé cuánto poder de decisión tiene sobre sí mismo. Digamos, cuántas de las cosas que hace Milei las decide Milei. La verdad no lo sé. Tiendo a pensar que decide poco de lo que él decide. Ahora, vos mencionabas a Mondino. Es muy interesante porque una de las características del gobierno, que ya empieza a quedar, y creo que ayer usó Axel la misma palabra, que empieza a quedar más nítida es la crueldad. O sea, el nivel de crueldad, yo lo escribí anoche en Twitter, como soy ateo, no me debo al principio de la otra mejilla, de poner la otra mejilla, con lo cual le deseo de corazón que reciban el doble de crueldad que están exhibiendo y que están ejercitando, la verdad, de corazón. Porque realmente el nivel de crueldad que estamos viendo en las últimas horas es inédito. Es perverso. Desde Adorni celebrando El cierre de Telam. Sí. el cierre de Telam y que haya 800 familias que se queden sin ingreso. Lo mismo Marra. Y lo hizo la canciller Diana Mondino. Lo hizo, aparte, otra vez desplegando con muchísima perversidad cuál es la orientación de gobierno. Vamos a compartir, si es posible, el tuit de Mondino de ayer. Dice, como cierra Telam, y sé que muchos aún se informan por ahí, les dejo el resumen de hoy tras el discurso de Milei. Bajó 3.3% el dólar, bajó 3.2% el riesgo país, subieron las acciones, el Banco Central compró dólares por 303 millones y falleció el teorema de Baldini, que es el que reza que una persona cuando está en el gobierno se vuelve más previsible y conservador. Acá quiero dividir en dos partes este tuit. El primero es la gastada a personas que se quedan sin ingresos. Porque esto es crueldad pura y dura. Y ahí va mi deseo a Diana Mondino de que reciba el doble de crueldad de la que ella está ejercitando. Y le va a tocar, porque esta gente cree que no le va a tocar nunca. Y es cierto, tiene razones para creer que no le va a tocar nunca porque, no sé, todos los que propiciaron el desastre del 2001 estaban en el gobierno de la Rúa, a excepción de la Rúa, vivieron su vida tranquilos. O sea que tiene razones para sospechar que no le va a tocar nada de la crueldad que ejercita. Pero yo se la deseo igual. Espero un país mejor y en el país mejor que quiero, no quiero a Diana Mondinos. Ahora, el segundo punto es la perversidad del modelo económico que está en ejecución. Porque esto que le permite a Diana Mondino, que es banquera, ojo con este detalle, Diana Mondino es banquera. No fue muy exitosa, o sea, sí en términos personales, No, pero es hija no, de banquero. Es hija de. No, seamos justos, es Y- hija de banquero. Pero integra el directorio de un banco. Hija de banquero. Bueno, integra el directorio de un banco. No, bueno, tomó la precaución de nacer rica, cosa que ni vos ni yo. Está bien, pero es banquera. Sí, Bueno, sí. todo esto que ella celebra es el negocio que está haciendo una partecita del sector financiero a expensas de jubilados. Por eso digo que es un plan de crueldad. A expensas de jubilados, de personas enfermas, como cuenta Ari todas las mañanas, que no están recibiendo sus medicamentos y de personas que no pueden acceder a sus alimentos. Esto que celebra es el negocio financiero en curso, que es extraordinario. Ayer aproveché el llamado de este amigo y me contó que está ocurriendo algo con el tema de los bancos, que es, los bancos tienen un mecanismo de recobro de deuda automático que se llama PUT, ¿no? Sí. O sea, es algo que está despertando alarmas en los inversores extranjeros porque dicen, che, lo que estamos viendo es, para aprovechar el negocio financiero, los bancos están poniendo guita y por eso se dan estos resultados que Mondino celebra desde el punto de vista macro. Pero así como lo ponen, se pueden ir en 3 minutos. Llevándose ganancia en dólares, de dólares que no hay. Entonces están esperando que ingresen dólares para rajarse, con un mecanismo muy amable para la fuga, que es este mecanismo de put. Y tasas muy altas
que se pagan en los pases. Los pases, a diferencia del plazo fijo, los bancos... Cada 24 horas se renueva. Claro, los bancos lo renuevan muy rápidamente. Los plazos fijos tienen que esperar un mes. Entonces, es una ventaja que tienen los bancos respecto a la inversión del ahorro de las personas. Lo cual Entonces, significa que si todo estalla, los bancos van a poder zafar, pero vos no. está armado, Como siempre, el esquema, básicamente, el negocio sí. financiero que está en curso, está armado para que los bancos hagan una ganancia rápida y apenas entren los dólares, se rajen. ¿Cuál es el problema? No están entrando los dólares. Porque la cosecha todavía no comenzó, la gruesa, la liquidación de la cosecha no comenzó, entonces está toda la expectativa puesta ahí. Y porque el Fondo Monetario exige determinadas cosas, determinadas continuidades, determinados acuerdos para soltar 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que me comentaba este broker ayer, además de preguntarme por los perros? Me decía, mira, nosotros estamos viendo una luz roja en el mecanismo que se está usando para mejorar la renta de corto plazo de los inversores financieros a expensas de un derrumbe catastrófico, porque no hay colchón social, a diferencia del que tenía Macri, que hizo el mismo negocio, pero sí tenía colchón social. Igual así se precipitó un derrumbe. Y porque no hay colchón financiero. Y entonces ahí, al no haber colchón financiero, lo que vos vas a tener es una espiralización de la inflación, naturalmente. O sea, los juegos del hambre en su expresión más brutal. Bueno, ya se Y está un hablando- derrumbe de la economía en su conjunto por la inflación en dólares. Y quiero marcarles, perdón, y termino con esto. Esto se conoció hoy. Es una empresa de mosaicos que tenía cerrada una exportación, se llama Blangino. Es una empresa de mosaicos que tenía cerrado un contrato internacional de ventas obtenido en el 2023. Con todo lo que cuesta para una pyme exportar en la Argentina. Había cerrado un acuerdo de exportación. Bueno, tuvo que dar de baja, le dieron de baja el contrato. La empresa que le iba a comprar le dio de baja el contrato porque no puede mantener los precios en dólares debido a la inflación en dólares que tiene la Argentina. Entonces, fíjate cómo en la economía real este negocio financiero ya está pegando fuerte y esto va a pegar en empleo, está pegando en empleo, está pegando en pymes, vamos rápidamente a un pymecidio y está pegando en consumo, Inflación en dólares. como veíamos hacer con Came. Inflación en dólares que alcanza prácticamente todos los sectores de la economía. Están en dólares los servicios, están en dólares los bienes, están en dólares cualquier consumo de capital o compra de capital que quieras hacer, salvo uno, los salarios. Los salarios No, siguen claro. con los pesos Licuados y del año planchados, pasado. Que vamos Me al gustó, país me de sueldos bajos. Sí, perdón. Me gustó una definición de ayer de Axel que dijo que más que ajuste era una redistribución lo que estaba sucediendo. Una redistribución sí, sí, claro. sí. De los Claro, sectores él medios y dice- bajos a los grupos financieros. Lo que dice Axel es que vinieron a privatizar todo, en realidad están estatizando todo porque las familias que llevaban a sus hijos, hijas a colegios privados ahora están yendo a escuelas públicas y lo mismo pasa con los hospitales. Es decir, para él y en todo momento él sostiene, esto es un gobierno con un ajuste clásico neoliberal. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, nada de lo que está haciendo Milei es nuevo ni inventado, sino que vinieron a ajustar. Y él sostiene, justamente con esa lógica de ajuste, todo lo que está pasando, que ya lo vivimos y cómo nos va a ir con, sobre todo, las industrias, las pymes, que fue una de las palabras que más pronunció y más recalcó la cantidad de créditos que dio el Banco Provincia desde que él asumió, más de 11 billones de pesos para que las pymes puedan producir con créditos a una tasa mucho más baja Sí. que la inflación, Bueno, ¿no? Fomentando eso. de hecho, hoy arranca Expoagro, ahora me arrancó. Sí. los- Va a Estuvo estar ayer a la Milei. noche, Los Axel. main sponsors, como se les dice, los principales aportantes de Expoagro. Expoagro es de Clarín y La Nación, aclaro por si alguno no se Sí, enteró. se hace San Nicolás, Eh, a pasitos de Asindar. Exacto, es de ellos, o sea, es de Clarín y La Nación. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es una feria enorme que se hace todos los años, ahí como dice Adrián, cerquita de Asindar. Tengo un par de datos de Asindar también. Pará, y un dato. los principales- Fíjate si este año no hay sponsoreo de Nación. No, claro, iba a decir eso. O sea, Ah. el principal sponsor histórico de Expoagro son el Banco Nación y el Banco Provincia. Ah, o sea- Siempre. O sea, para esta fiesta entonces Nación sí tiene plata. Está bien. Sí, claro. Las fiestas pero populares no, las fiestas de élite está bien financiarla del Estado. Para el es Ali una muy no. buena. Claro. Es un muy buen punto. Yo creo que sí.
Que está bien que se financie. No, digo Expoagro. para la lógica del gobierno. No, ya sé. Para la lógica del gobierno sí, pero bueno, nada, está. Y está YPF también. La Claro. YPF es el principal sponsor, además. Banco Nación, Banco Provincia y el Ministerio de Economía. Después tiene privado. Yo creo que tiene una lógica, porque yo me acuerdo incluso yo de criticarlo por no entender la lógica de por qué los bancos públicos invierten dinero en un sector que genera dólares. Bueno, efectivamente por eso. Cada peso que vos invertís en prestarle a crédito blando, incluso a tasa negativa, a un sector que después te exporta y te genera dólares, estás poniendo pesos y recibiendo dólares. O sea, me parece que está bien. Es cierto lo que vos decís. Bueno, entonces no critiquen el financiamiento de festivales, no por Lali, sino porque esos festivales también generan pesos, pero generan mucho Pero movimiento. muchísimo. Mucho movimiento económico. El doble estándar para todo. Pero o sea, lo que quería, sí. me hiciste acordar con lo de Asindar. Ayer salió una nota muy interesante en el diario AR de Manuel Esdar, que hizo algo parecido a lo que suelo hacer yo, pero lo sabe hacer mucho mejor, que se puso a ver los balances de Asindar. Sobre todo el ROE, que es digamos, la rentabilidad en función de la inversión que hicieron, que es el dato por ahí más importante, por ahí algo más técnico, pero es qué rentabilidad te dio tu inversión. Diciendo, bueno, ¿qué pasa con Asindar? Que recordemos es una multinacional cuyos dueños son una multinacional que está de origen china y cuyos dueños son una familia que están entre las 10 más ricas del mundo. O sea que Asindar, como nos dijo un delegado acá, tiene plata para pagar los sueldos, decidió parar. Decidió parar. Pero más allá de esto, me da un dato la nota que es impresionante, que es esa rentabilidad que tuvo Asindar acá, fue de entre el 18 y el 20%. Sobre lo que invirtieron, tiene una rentabilidad del 18-20%. La misma empresa en España tiene una rentabilidad del 10%. Alta igual, ¿eh? Para los estándares occidentales. Alta, pero la mitad que acá. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Se hace Manuel Esdar en esa nota. ¿Cuál es la razón por la cual o acá funciona todo muy fenómeno o hay un costo que es mucho más bajo acá que en España? Pero escúchame. Y el fin de la historia es los salarios. Los La salarios. El salario mínimo acá, hoy en la Argentina, el salario mínimo son $152. Con los Hoy en día el productos- salario mínimo en sí. España son $1.200. Con Y el- vas con- al supermercado y las cosas salen lo mismo. Exacta, o más barato. La canasta básica en España hoy está más barata que la canasta básica en Argentina. Sí. Por eso Es insisto, bastante impresionante eso, ¿eh? Porque estamos hablando de que son salarios con mucha distancia. El salario promedio europeo y español creo que está en $1.200. 1.200 Y España euros. no es, un poco menos en euros, yo lo pasé a dólares. 1.200 Pero dólares. no es el lugar, está en el puesto 10 España de sueldo mínimo. Argentina está en $300 la mediana. $300. La media. La mediana sí, el La salario mediana. mínimo está en 200. 152. Por A mí eso. la la lo que mediana está en me 300, sorprende 350. ¿Sí? Más que eso es ¿por qué se tolera? Pero por eso es interesante, perdón, No, no pero quiero que se nos pierda sí. esto, por eso es interesante, no lo había pensado esto que dijo Adrián de que Expoagro está al lado de Asindar. Está al lado, Porque vamos hacia un país de sueldos bajos en dólares para exportar materia prima. Economía primarizada. Y miren los números, o sea, Es que es la Asindar Argentina España, del siglo XX, lo que quería Asindar Milei. España tiene la mitad de la rentabilidad que Asindar Argentina. Sí. Imagínense eso en el sector agropecuario también. O en el sector energía o en el sector litio, que son los tres que van a venir a buscar. Bueno, ahí la pregunta clave otra vez la repite recién Belén y nos la hacemos desde el 11 de diciembre. ¿Cuánto dura la tolerancia social? ¿Cuánto dura la tolerancia política? Ayer Kicillof planteó también, no un ultimátum, pero sí un deadline en términos de tolerancia política. Es decir, bueno, hasta acá, digamos, ¿no? Los atropellos, las agresiones, nosotros vamos a presentar una alternativa. Es la respuesta que uno espera de un dirigente político, que se presente una alternativa a un modelo de opresión, que es lo que plantea el gobierno sobre los gobiernos provinciales, el gobierno nacional sobre los gobiernos provinciales. El jueves, cuando se reúnan en el Parlamento Patagónico, que funciona desde la década del 90, pero se relanza, veremos si se consolida o no esta empresa de energía, que hay algunos gobernadores que la empujan con mucha vehemencia, el caso de Nacho Torres. Yo diría, hay algunos sponsors que Sí, hay encontraron sponsors muy canales importantes. vehementes. Sí, sí. Y hay Nacho otro- Torres, perdón, con vehemencia significa tipo Nacho Torres como el fin de semana anterior, no como este, no como el último. No, pero él la impulsa No, igual. porque tenés el Nacho Torres y el Nacho Sí, Torres. na- Como los él lo memes. impulsa con mucha vehemencia
porque, como ya contamos acá, Macri tiene también su parte en esa historia y tiene inversores para eso. Estamos hablando de es muy importante si se anuncia la empresa de energía, porque es un cambio de paradigma. Yo ayer decía, bueno, estamos a esta altura ya más o menos por 1816, 1818, previo a la batalla de Cepeda, con los gobiernos federales, las provincias, viendo cómo pararse sobre sus pies. Bueno, la explotación de recursos naturales concedida por la Constitución a partir de una empresa pluriprovincial es una forma de pararse sobre sus pies. Con un añadido, la energía que se exportaría a partir de la creación de esa empresa o que se vendería en el mercado local a precios internacionales, se encarecería el costo de vida en la Argentina, ¿no? Naturalmente. Con lo cual, lo que puede ocurrir el jueves es muy relevante para el futuro inmediato de la Argentina. Muy relevante. Porque las agresiones de Milei hacia las provincias empiezan a tener consecuencias. Mira, me decís esto y me das el pie perfecto. Hace unos minutos nada más, en una entrevista, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, dijo: a Santa Fe no la van a extorsionar ni la van a amedrentar, y también advirtió que no hay claridad sobre la propuesta del Pacto de Mayo. Fue muy crítico con Milei. Ahí restale uno entonces. Restale más de uno, Más te de diría, uno. porque Es más, dentro del lleva del todo. radicalismo Bueno, y tiene deja en su- offside a otros juntos por el cambio. Aparte, ¿Qué hace Frigerio? por Hay que ejemplo? recordar que Puyaro esquivó la primera andanada de Milei cuando fue contra Yarlora y Puyaro. Yarlora salió a responder en algunos lugares, Puyaro se escondió. Sí. No quiso salir. No, que y- salga ahora es... También, Fer, darle tiempo a este nuevo contrapacto que es el de Kicillof y que empiecen a correr las horas para ver si el gobernador logra, por ejemplo, una reunión paralela con gobernadores. Entendiendo esto que te decía, ellos tienen un WhatsApp de gobernadores donde están solamente ellos, digamos, no hay asesores, asesoras, Sí. y está el diálogo. Y el diálogo de Kicillof con Nacho Torres, dependiendo la semana y las cositas que diga Milei, es hasta diario. ¿Y qué pasaría, Digo, no por es menor ejemplo, eso. si Kicillof, junto con otros 12, 15, 16, 18, no sé, gobernadores se juntan antes, acuerdan 10 puntos y dicen que van a ir el viernes a la Casa Rosada a llevarlos? Estaría muy ¿Qué bien. estaría? hermoso. ¿Lo reciben o Estaría reculan hermoso. en chancletas? Axel viene tratando de armar una reunión de gobernadores, pero los otros gobernadores de Juntos por el Cambio son reacios, ¿no? Ellos entienden que su electorado lo quieren más cerca de Milei que de Kicillof. Hay que ver qué es lo que ocurre. Pasa que ayer hubo una encuesta, tenemos una plaquita que es la que difundieron Timerman y Sheila Wilker a propósito de la marcha de la economía y que por ahí nos da un panorama diferente a lo que nosotros vemos. No es esta. Yo mandé mal, porque era cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei. Y a mí me sorprendió un poquito lo que dio. Porque muy buena, 36,1%, buena 14,1%, mala 5,4%, muy mala 43,2%, podríamos O decir. sea que la mitad Hay un 50, buena y muy buena. 50,2% que dice muy buena y buena, y un 48,6% que dice mala, muy mala. Bueno, por eso Milei pide paciencia, 82 días de su gobierno el viernes. Al final Pero del digo, discurso decía, más de pedía la mitad paciencia. todavía le sigue dando el aval. Y a mí lo que me Sí, pero van sorprendió de la 82 días, encuesta Ma- es que es muy diferente los números en el interior que en el AMBA. ¿Cómo da? Eso es muy interesante. En el interior le da un 54,4% de los que dicen Que es buena. es buena, mientras que en el AMBA es solo el 40%. ¿Sabés que ayer hablábamos con Quintela en el programa? Fue uno de los gobernadores Sí, que escuché. rápidamente salió a rechazar la convocatoria por extorsiva. Y al final de la charla, Quintela repasaba la presencia del Estado en La Rioja en muchos sectores donde para el área metropolitana de Buenos Aires el Estado es prescindente. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones. Ujú. Decía, y contaba el ejemplo de dos pueblos de 30 y 40 habitantes, pueblitos, que tenían conectividad gracias a la inversión pública, porque el Estado llegaba con conectividad estatal a esos pueblos, porque claro, son
antieconómicos, digamos, Sí, claro. para las empresas de telecomunicaciones. Entonces, es curioso que Milei tenga mejor imagen ahí donde el Estado está más presente Claro. y es más necesario. Donde solo hay Estado. Hay Ahí muchos hay- lugares donde ahí solo hay- hay Estado. Claro, ahí hay un fracaso de la política en términos de narrativa, en términos de construcción, porque yo creo que es bien verificable la necesidad del Estado, Ujú. ahí donde Milei aparentemente tiene mejor imagen, ¿no? Y yo usaría el siguiente ejemplo. No sé cómo salió Milei en estos pueblitos con conectividad provista por el Estado, pero probablemente la conectividad se use para ver TikTok. Claro. Y en el TikTok aparece mucho más Milei que Quintela. Ujú. Me imagino. Sí, ¿no? es así, es así. Bueno, ahí hay una construcción Black Mirror. Hermosa. Claro, Sí, porque sí, no es una supera, construcción sí, 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 necesariamente relacionada con la verdad, sino es una construcción Black Mirror, que puede contener verdad o no, o fragmentos, o un poquito de verdad y mucha mentira, que la política debe considerar. Pero no para subirse a la ola de la mentira, pues yo creo que la mentira, como decía mi abuela, tiene patas cortas. Y lo demostró Macri, lo demostró Bolsonaro, duraron un mandato, no pudieron reelegir. En algún momento la mentira se termina mucho más temprano que tarde, y los gobiernos que basan su gestión en la mentira no perduran. La verdad, no son proyectos políticos que perduren. Pero hacen mucho daño en el mientras tanto. Ujú. Entonces yo creo que hoy hay que trabajar justamente lo que siempre dice Ari, el cortafuegos. Evitar el daño. Sí. Evitar el daño en el aquí y ahora, ¿eh? Ujú. Evitar que se profundice el daño y sobre todo lo irreversible. Sí. Que es lo que vos tratás todas las mañanas, Ari, cuando hablas con personas que no están recibiendo medicamentos. Hoy, por las dudas. Eso debiera convocar sí. ya mismo al Congreso y decir, muchachos, se terminó esto. La Acabo gente tiene que recibir de medicamentos. compartir la nota, ya que estamos, porque por ahí alguno se sumó recién. Hoy hablamos con una madre que tiene a su hija de 14 años con lupus. Lupus es una enfermedad que va atacando los órganos vitales Ujú. y básicamente causa la muerte por ese ataque. Tampoco recibe los medicamentos. Los papás están desocupados, nos contó que quedaron desocupados desde la pandemia, van haciendo changas, pero van consiguiendo eso. Y también le cortaron la medicación desde la DATSE y dejó una frase terrible la mamá. Dice, me da muy impotencia ver, mi hija está cada vez peor, verla morir me da mucha impotencia. Digo, esto es lo que Milei dice que no existe. Milei, Sandra Petovelo, Adorni, y se escudan detrás de, no, bueno, había mucha corrupción, entonces tuvimos que controlar y bueno, frenamos todo. Nadie acá está a favor de la corrupción ni nada de eso, entonces dice, no, vos estás a favor de la corrupción. No, y si quieren investigar, investiguen todo lo que quieran. En el medio hay cosas que no se pueden cortar. Bueno, total. para sumarlo a lo que decías vos, Adri, ayer se anunció que el Ministerio de Capital Humano cerraba los 60 centros de referencias que hay en También. todo el país, que son justamente los órganos que tiene el Estado, uno de los tantos órganos que tiene el Estado, para llegar a esos pueblos, para llegar a esos lugares del país donde si no el único contacto es la conectividad remota mediada por las redes sociales y demás. Y como en Telam, que aprovecho además para recomendar la extraordinaria nota de Laura Carpineta, que está publicada en el Destape, lo mejor que he leído sobre el conflicto en Telam por alguien que conoce como muy pocos la agencia por dentro y por fuera. La destrucción de Telam, la destrucción de los centros de referencia, tiene que ver con, digo, si uno lo mira de alguna forma, son dos organismos, dos instituciones que recorren la misma línea, una en una dirección y otra en la otra, una en un sentido y otra en la otra. El centro de referencia desde la capital hacia cada provincia, cada pueblo. Y Telam al revés, haciendo que sepamos acá lo que sucede en cada uno de esos lugares, cosa que jamás nos vamos a enterar si dejamos en manos de lo privado. Y del algoritmo, que el algoritmo no es aleatorio, no existe eso, está probado. Hay una investigación que está en curso en el Senado de Estados Unidos, donde se lo convocó a Zuckerberg ya como 14 veces, no sé cuántas veces fue Zuckerberg, a comparecer al Senado, porque cada vez que aparece una evidencia de que el algoritmo está manipulado, lo convocan a Zuckerberg y dicen, che, a ver, contame
¿Cómo es esto de que hay colectivos que reciben determinada información y otra no? ¿Y cuál es el sentido? ¿Eso es pago? ¿Es gratuito? ¿Facebook lo hace sin querer queriendo? Y ya lo convocaron como 10 veces. Sí. Porque hay decenas de pruebas de que los algoritmos están manipulados. Y están manipulados por razones fundamentalmente económicas de corporaciones transnacionales que en el caso de la Argentina ambicionan sus recursos naturales. Lo dijo fuerte y claro Elon Musk, no hay que inventar nada. Elon Musk dijo, vamos a hacer lo que haya que hacer, golpe de Estado, tener un loco en el gobierno, lo que Y sea. la jefa de Comando Sur, ¿no? Y la jefa del Comando Sur cuando habló de nuestro litio. Yo creo que ahí Elon Musk y la jefa del Comando Sur en algún momento o van a confluir o van a confrontar. Porque Elon Musk también es un megalómano. Probablemente. Pero global. Dependiendo de cómo salga la elección de noviembre en Estados Unidos. Exactamente. Elon Musk en algún momento, cuando se apropien del litio, se lo van a disputar, digamos. Se lo queda Elon Musk, se lo queda el hijo de Trump, confluirán. Y de vuelta, vuelvo al país de los sueldos bajos. ¿En dónde hay litio? Hay litio en Australia, hay litio en México, hay litio en China. Bueno, en China no se van a meter. En Australia los sueldos en dólares son más altos que en la Por Argentina. supuesto. En México los sueldos en dólares son más altos que en la Argentina. En Bolivia los sueldos en dólares son más altos que en la Argentina. En Chile los sueldos en dólares son más altos que en la Argentina. ¿A dónde van a venir a buscar el litio Sí. con sueldos en dólares baratos? ¿A la Argentina? Sí. Sí, y Ahí Bueno, te y ahí añado una decís, cosa. Pero ahí decís, China tiene y no se van a meter. ¿Por qué no se van a meter? No, no se van a meter. No, en no se China. van a meter. Elon Bueno, Musk no, puede no, meterse en obvio. China. China No, tiene ya sé que no, pero el digo, ejército más numeroso del planeta. Claro. Bueno, pero ahí está. Entre otras cosas. Es otra cosa. Pero Pero- esto Y también la es mayor parte cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero lo que tenés, el presidente con todo este ajuste que está haciendo, donde se nos va a la agenda contando casos como los que contás vos, Ari, con lo que es la salud, donde la economía nos asfixia todos los días, digo, lo urgente tapa lo importante, que son los recursos naturales que tenemos. Latinoamérica tiene todo lo que Europa y Estados Unidos querrían tener y no tienen en sus suelos, y van a venir todo el tiempo. Y mientras tanto tenemos a este presidente que es un presidente payaso, que le preocupa la papada y la imagen solamente, porque no está mal que te preocupe la imagen, pero sí solamente eso. Y mientras tanto están estos negocios millonarios que están diciendo ustedes que tendrían que estar en todos los medios y que no pasa porque la realidad te come lo cotidiano. Sí, no, bueno, pero qué realidad, lo urgente y lo importante. Pero ustedes vieron que en los últimos días para Clarín y La Nación, el tema más importante del país es que los seguros que Sí, los seguros cobraba el ANSES, había un broker y estaba relacionado con Alberto Fernández. Y llevaban páginas y páginas. Bueno, pero y eso no puede páginas ser la hablan- agenda de la hablando de, dirigencia bueno, política. pero te bombardea. O sea, y ayer nosotros, viste que el discurso de Kicillof casi coincidió con nuestro programa Sí. de la tarde. Lo pusimos todos al mismo tiempo. Acá tenemos todas las pantallas de los canales. Y a los 5 minutos estábamos solo nosotros Sí. con el discurso de Kicillof, que por suerte nos acompañó un montón de gente. Tuvimos mucho más seguidores en YouTube que lo habitual y también hizo un buen rating en la transmisión en Telecentro, porque éramos a los 5 minutos el único canal que estaba transmitiendo el discurso de Kicillof, y en una de las pantallas yo veía, tenemos TN allá, estaban pasando que iban a investigar el casamiento de Insaurralde con Jessica Sirio. ¿Qué pasó Hace 10 años que se casaron y decían que Algo- querían algo saber que preocupa cómo habían muchísimo. pagado la fiesta. O sea, Bueno, los temas más importantes para ayer para Clarín eran los seguros de ANSES, quien cobraba la comisión del seguro, la jubilación de Cristina Ujú. y el Sí. casamiento de Igual yo te digo una Insaurralde. cosa, O sea, Fer, no es yo- que te toman por Pero boludo. yo entiendo que Clarín tenga esa agenda. Lo que no entiendo es que la dirigencia política del peronismo lea Clarín. O sea, en los últimos días, hoy es esto, el otro día fueron las millas de aerolínea, entonces es todo hay que contestar Grabois, que ya hay le que contestar contestó esa también. cosa. Yo creo que el gran problema que tiene el espacio nacional y popular amplio, que incluye al peronismo y a otros, es que compra agendas que no son propias. No, legó la De que iniciativa. tenemos Legó la iniciativa. de que cuando estaban en gobierno y ahora en oposición, hay muchos que se levantan y leen Clarín, van al laburo a donde van escuchando a Tenenbaum, después llegan al laburo y prenden La Nación Más y se piensan que el país pasa por la tapa de Clarín lo que dice Tenenbaum o lo que está en La Nación Más. Y pasan otras cosas. Y entonces el gran problema, creo yo, es que empiecen a ver las agendas realmente urgentes. Por eso me parece interesante el discurso ayer de Kicillof, Eso te iba a decir. que
te plantea un decálogo, ¿cómo se diría? Un decálogo son 10. Un septálogo. Bueno, no sé, suena bestia. Siete puntos, que yo hoy jugué con eso en el editorial diciendo que 7 es más que 10, pero bueno, se agregarán otras. Con una agenda propia. ¿Quién estaba hablando del canal de Magdalena hoy? Y nadie estaba hablando del canal de Magdalena hoy. ¿Y cuál es tu agenda? El canal de Magdalena. Y ponerlo ahí adelante y olvidarte de las tapas de Clarín y olvidarte de lo que piense Tenemos y olvidarte de La Nación Más. Hay otra vida. Bueno, y además esa potencia es la que tiene que obtener, yo creo, Axel en la construcción, claro, sin desgastarse. Por eso digo que es un desafío mayúsculo. Pero estuvo inteligente porque, como decís vos, incorpora el canal de Magdalena, que no estaba en la agenda. Pero no se queda con eso solo, porque si te quedás con eso solo, terminás vos quedando fuera de la agenda, Claro. sino que agarra y toma el tema de la educación, toma el tema del federalismo, que son temas que están en la agenda de mucha gente hoy en día. Es decir, refleja una agenda que percibe que está en el aire y la refuerza. Lo del rol del Estado, Nico, lo que hablábamos ayer de Mirta Legrand. Cuando Mirta Legrand dice anteayer, yo lo escuché ayer, que dijo... no puede costar la vacuna del dengue 100.000 pesos, la gente no lo puede pagar, lo tiene que proveer el Estado. Claro. Mirta. Bueno, esa naturalización de la presencia del Estado es algo que Milei se propone destruir. Y es algo que Kicillof en el discurso de ayer se propone valorizar. Ahí hay una confrontación que no es ideológica solamente. Es metodológica, es estratégica y es también, por supuesto, la base del volumen político que puede lograr Kicillof por confrontación. Mirá, En principio. Ahora, Adri, sí. Sí, termino con esto. A mí lo que yo creo en relación a esto que dice Ari y que lo dijo toda la mañana y yo coincido, suscribo al pie. En las próximas 2-3 semanas se define la continuidad del proyecto de gobierno y se empieza a definir la fisonomía de la oposición. La oposición todavía sigue revuelta, ¿no? Sigue discutiendo por qué se perdió, quién fue el culpable, si la culpa la tuvo el progresismo, las mujeres. Bueno, yo creo que el 8 va a haber una demostración bastante contundente de que no puedes culpar a las mujeres de haber perdido la elección, como está ocurriendo. Y más que culpar, no podés pensar en construir una alternativa superadora dejando afuera a todos esos sectores. Bueno, pero en la Y el Argentina del 24 siglo XIX la mujer no existía. No, Bueno, claro. y el 24... Bueno, es lo que propone Milei. No, pero me refiero a dentro de la oposición a Milei, que no se puede construir una alternativa a Milei que deje afuera esos sectores. No, claro. Pero que digo, no. somos conscientes de que hay discusiones hoy en distintos lugares dentro del peronismo donde se busca inculpar a la incorporación de derechos negados durante décadas como parte de la agenda negativa. Es decir, lo que estuvo mal. No, pará. Lo que estuvo mal, si querés hacemos una lista, De la fiestita en adelante. que incluye Vicentín, que incluye la fiesta, que incluye Isaurralde. Lo que estuvo mal fue Moreno que no alcanzara la plata en el bolsillo. Por eso, todo lo demás es en todo caso accesorio. Pero yo te acepto la discusión de, dale, discutamos profundamente. Fue Moreno concentrando la economía, por ejemplo. Eso estuvo mal. ¿En mi cosmovisión? ¿O hay una sola cosmovisión? Pero tampoco nos podemos poner a discutir ahora qué se hizo hace 10 años. No, yo digo, si quieren discutir responsabilidades, está fenómeno y se puede repartir responsabilidades entre todos y todas, si fuese por eso. Ahora, en el aquí y ahora, por eso a eso voy, no le va a resolver el metro cuadrado a nadie. No, claro que no. Entonces, en el aquí y ahora hay que resolver el metro cuadrado. Me parece que lo interesante del discurso de Kicillof ayer es que focaliza en esa necesidad. Entonces, ofrece una opción superadora a la discusión sectaria, que es la que hoy cunde, sobre todo en el peronismo, una discusión sectaria. Me quería quedar con el cierre de Axel, con el último párrafo que él dijo: nos pueden atacar, nos pueden injuriar, pueden mentir, pueden sacar los tanques a las redes. Nosotros vamos a seguir recorriendo todos los pueblos y seguir trabajando incansablemente para sostener y ampliar los derechos y la justicia social. Lo que no pueden robarle a la provincia de Buenos Aires es su derecho al futuro. Y bueno, ahí con el derecho al futuro. Claro, sí. No solo su Y valorizando la palabra derecho, porque no resulta que tener derecho está mal. Entonces viene Cristina, te sugiere que hay que discutir la reforma laboral y te pone en duda que haya algunos derechos laborales galvanizados
en la Argentina? No, la verdad que no. Y ya hemos tenido esta discusión, pero la traigo de vuelta. El momento más virtuoso del empleo y el salario en la Argentina fue con estas normas laborales. Y no pasó hace 150 años, pasó hace 11, 12, 13, 2006, 2007, 2008. Se crearon 6 millones de empleos. ¿Por qué? Bueno, porque la economía, el capitalismo de la Argentina creaba valor. Como creaba valor, creaba empleo. Con estas normas laborales. Entonces, la idea de que el problema son las normas laborales y no la economía y no el modelo de capitalismo que se aplica en Argentina con la hiperfinanciarización de la economía es una discusión falsa. Bajo premisas falsas. Es Sí. para discutir eso. Sí, Porque discutámoslo, con mucho gusto. es cierto lo que decís, pero también es cierto que algunas cosas cambiaron. Hubo una pandemia de por medio, Claro. hubo ahora una manera de trabajar muy diferente. Y si los convenios se actualizan todo el tiempo, Fer. ¿Qué necesidad tenés de eliminar el derecho a la indemnización, por ejemplo? No, en todo No, caso, eso obviamente Y no. pero obviamente es lo que te quieren discutir, no te quieren discutir otra cosa. No, pero Si los convenios se actualizan todo el tiempo, el home office está incorporado ya eso es, al lo que convenio. quiere, eso es lo que quiere discutir Milei. Pero cuando se habla de flexibilización se habla de ¿Vos decís eso. que Cristina está proponiendo discutir las Yo creo que indemnizaciones? Cristina habilita la discusión bajo preceptos falsos. Puede ser, puede ser. Porque Lo que está hablar claro de en todo reforma caso- laboral no es lo que incorporar el home office. No, por Nico. supuesto, no, más vale. Sí, eso ya está en los Más convenios. vale que no. Lo que está en todo caso me parece que sí es un problema que hay que atender, es el hecho de que todos esos convenios están dejando afuera a un 40% de la fuerza de trabajo por en el país supuesto. de manera permanente desde hace por lo menos un cuarto de siglo. Por supuesto. Ahora Entonces, se incorpora- ese es un problema que hay que atender y que durante mucho tiempo Sí. el peronismo, que se supone que es el que representa a toda esa gente, miró para otro lado. Por supuesto. Ah, bueno. Y esa es una discusión que tuvimos públicamente con la dirigencia sindical, particularmente con la CGT y particularmente con la CGT Azopardo, digamos, durante muchas décadas, porque parecía ser que no solamente no les interesaba, sino que estaban interesados en lo contrario, en mantener esa acotada representación en un tercio de los trabajadores, que es más o menos la que se sostiene en el tiempo. Y hay razones que explicarían por qué a los dirigentes sindicales les interesa mantener acotado, entre otras cosas, su propia supervivencia. O sea, su propia supervivencia se pone en discusión cuando se amplía la masa de Ya trabajadores. tienen el formales. padrón, Sí, ya pero- tienen el padrón punteado. decís Sí, vos. pero Entonces- los dirigentes sindicales no dejan de ser dirigentes sectoriales que tienen su sector. La responsabilidad más grande es de la dirigencia política. Y te digo más, ese 40%, Están imbrincados. ese 40% de trabajadores informales que quedaron afuera de todo, mientras muchos miraban para otro lado, son en gran parte los que hoy votan a Milei Pero por por considerar supuesto. que los que sí están bajo convenio son parte de la casta. Pero por supuesto. Entonces ahí tenés un problema que es de todos, no es solamente de un Pero yo sector. no digo, y que yo hay lo que que digo- atacar de forma completa. De acuerdo, yo lo que digo es que la reforma laboral, tal como se plantea en el debate público, no es una reforma virtuosa. No Eso se, está claro. No se plantea discutir la semana, la jornada reducida, la semana de 4 días, no Bien. está eso en discusión. Lo que está en discusión es la eliminación de la indemnización, Sí. la ampliación del trabajo a prueba, del periodo de prueba, o sea, la flexibilización. Pero si celebramos, En todas sus formas. Si celebramos que Axel proponga 10 puntos o 7 puntos en contrario de los 10 puntos de Milei, ¿por qué no podemos nosotros proponer 10 puntos para una reforma laboral que vaya en el sentido contrario que los 10 puntos que Sí, tiene la yo derecha creo que para se esa habilita la reforma? discusión. Mira, vos conocés el No, sector- obviamente que hoy no están dadas Pero- las condiciones de dar esa discusión a campo abierto porque te cagan a cascotazos. Pero eso no significa que no haya que trabajar para poder darlo en algún momento. Mira, un convenio hiperflexibilizado, vos lo conocés seguramente, es el convenio de gastronómicos, que es uno de los convenios de referencia. Es el convenio que le gustaría discutir a la derecha de la Argentina. Amplió el periodo de prueba, hay 6 meses de periodo de prueba, son 3 meses y 3 meses. ¿Y sabes lo que ocurre? Que al final del periodo de prueba se despiden a los trabajadores y se toman otros. Obvio. Y en el medio son los propios trabajadores que tienen que formar a los que lo van a reemplazar. Porque la altísima rotación en un sector de baja densidad de formación, no requiere mucha capacitación, lo que hace es la hiperprecarización de los trabajadores. Bueno, ese modelo, que es un modelo virtuoso, como el fondo de ¿Virtuoso retiro... en qué sentido? ¿Eh? ¿Virtuoso en qué sentido? Virtuoso para el capitalismo que se Bueno. propone imponer una flexibilización laboral en la Argentina, Ujú. que es prebendario, que es rentista, Sí.
Pero en eso que estamos no es todos de acuerdo, competitivo, que tiene En ese alergia a la diagnóstico competencia. estamos todos de acuerdo, me parece. No, yo creo que vamos yo digo a... que si vos habilitás la discusión, te van a llevar a proponer ese modelo. Un Bueno, modelo... eso ya depende. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Para vos, si habilita la discusión, automáticamente En te estas llevan a proponer. condiciones sí, en estas condiciones sí. En Y esas aparte, condiciones, porque yo discutirlo digo, a campo abierto, sí. porque yo lo que sostengo es que así como a partir del convenio gastronómico flexibilizó sus relaciones laborales, lo han hecho otros gremios. No necesitas extirpar derechos para que los convenios se actualicen si la intención es modernizar. Pero no ese es el punto. Igual yo discutiría si esto es modernizar o no. Para mí lo que se hizo con el convenio gastronómico no moderniza nada. No, claro que no. No. A mí me parece que vamos camino a un presidente que pone todo sobre la cornisa y va todo tan al filo que de repente los gobernadores entraron un poco en esa lógica y empezaron a decir, bueno, como dijo en su momento Axel, mira si me animo a cerrar los puertos. Digo, me parece que estamos en una discusión social de, bueno, a ver si empezamos a quitar los derechos que ya damos por ganados, a ver qué pasa. Porque si entonces la nafta estaba muy barata y ahora está bien, y bueno, entonces habilitás a que se discuta todo. Bueno, capaz que la educación pública, qué sé yo, no venía mal. Me parece que se está en ese juego perverso empezando a entrar a ver cuánto la sociedad reacciona y diga, no, pará. Digo, está bien el verso de que la nafta estaba barata, lo compré, pero este otro derecho no me lo tocás. Yo creo que hay en la flexibilización laboral, hay que algunos. entrarle a todos los temas. Hay algunos que las palabras ya se regalaron hace tiempo, ojalá se puedan recuperar. Yo recuerdo, siempre es el mismo ejemplo, cuando yo era chico la palabra patria de los milicos. Y cuando me hice adulto la palabra patria la recuperó el peronismo, el kirchnerismo, o sea, volvió a ser... Ayer le cantaban a Axel, la patria no se vende. Bueno, por eso justamente. digo, el sector nacional y popular ha logrado recuperar palabras. Yo creo que tiene que recuperar palabras como reforma laboral, que tiene que recuperar palabras como inflación, que tiene que poder volver a discutirlas con otro contenido. Déficit. Déficit, con un montón de cuestiones. O en todo caso, inventar una nueva palabra, inventar una nueva forma de Pero llamarlo. no es un tema de nomenclatura, es un tema de saber identificar cuáles son los pero el problemas y sentido- brindar una solución. Sí, ya, pero... ya lo sé, pero a veces cuando vos trabajás sobre las palabras con gente que se dedica a eso, lográs torcer el rumbo de algunas discusiones y Sí, si no, llenarlas de no otro hablaríamos de contenido. casta tantas veces como lo logró sí, Milei un instalar. montón de Digo, cosas. instaló ese O concepto. sea, la discusión la ves o no la ves. la discusión está, digo, y el propio Milei, y tiene razón cuando lo dice, la reforma laboral ya la está haciendo además. Porque vuelvo a lo que él dijo, cuando vos tenés unos sueldos tan bajos y un ejército de reserva de tanta gente sin laburo, piensen que solamente en construcción hay 300.000 personas ya que se quedaron sin laburo, la reforma laboral se hace sola, no necesita pasar por el Congreso. Cualquiera acepta cualquier cosa para no perder el laburo. Lo vamos a ver en el gremio de prensa ahora, lamentablemente. Bueno, sí, lo hablábamos ayer. Lo de Telam no solo es una bestialidad en términos de política pública, En términos de condición comunicación humana es una brutalidad. En y términos de laburo. dimensión humana. Lo que va a pasar en el resto de las empresas es que van a decir, ¿no querés laburar así? ¿Sabés qué? Tengo 700 periodistas de Telam que algo van a aceptar porque necesitan parar la olla. De hecho, ya está pasando. Yo vuelvo a contar, en página 12 la situación es crítica. Ayer se hizo viral una paritaria en vivo que hizo un trabajador de un canal de televisión en Crónica, planteando la situación de precariedad económica. Crónica. En Ayer Crónica. me contaba en el diario La Capital, también del Grupo 1 de Vila Manzano, que plata no le falta tampoco. Porque ni a Vila Manzano, ni a Víctor Santamaría, ni a Héctor Manieto le falta Ni a plata para Sindar, pagar. ni Ni a- así le falta plata para No están pagarle. dispuestas a ponerla en sueldos. Tal cual. Claro, y lo que pasa con esto es de vuelta, gente que va a necesitar laburo y va a ser de vuelta una pelea de pobres contra pobres aceptando cualquier cosa. Volviendo a lo otro, yo insisto que sí, que hay que discutir todo. Hay que buscarle la vuelta. Es cierto lo que vos decís, si habilitás una discusión de un proyecto de ley en el Congreso, hoy tenés números complicados. Pero por ahí hay que empezar a meter cosas. Y no tenés, yo creo, cuando se dio lo de Vicentín, para mí la mayor derrota del episodio de Vicentín, además de la derrota en sí, de haber perdido la oportunidad de tener una ¿Qué recuerdo esto? una empresa de referencia. No, pero porque Sí, me parece que de eso un poco estamos padeciendo consecuencias hoy, Sí, claro. que es la cesión de la iniciativa. Yo creo que con el episodio Vicentín, el gobierno, con el peronismo a la Le cabeza, tomaron el tiempo. se dio la iniciativa. Y se dio la iniciativa, Alberto Fernández, en la pretensión, y él lo verbalizó varias veces,
de que él quería ser el primer presidente que se fuera del gobierno sin problemas judiciales. Todo el episodio este de los seguros le demuestra a Alberto Fernández y al resto de la dirigencia del campo popular que por más que vos te la pases todo un gobierno sin pisar callos para evitar tener problemas judiciales posteriores, te van a poner en la parrilla igual. Así que, lección para futuros gobernantes del campo popular, hagan algo, hagan cosas, porque los van a poner en la parrilla igual. Digamos, Absolutamente. o sea que, pero Pasa igual. pasa igual. Esa es la lección que podrían tomar, digamos, en el campo nacional. ¿Era necesario un gobierno entero? Para No, que- bueno, no era necesario, pero me Claro, parece que ¿viste? hagamos del defecto virtud, de problema Claro. humano. No a todos les pasa igual. Hay algunos que han ahorrado lo suficiente para que no les pase. Ayer estaba Víctor No, Hugo. ahorraron políticamente, decís vos. No, Tomaron precauciones políticas, Ah, judiciales. Hay dos tipos de ahorro para que no te pase nada. Podés ahorrar en jueces, podés ahorrar Podés en ahorrar en dólares o podés ahorrar en información. Ah, claro, sí. Che, Ayer estaba Víctor Hugo en el programa, vino de Darío Sí, Villarroel, Darío, que sí. arrancó ayer el nuevo programa, Víctor Hugo de invitado, y recordaba la frase de Alberto de mi amigo Héctor no me deja mentir. Él Claro. dice que ya se Ahí está desilusionó con Alberto Fernández a todo ese día. esto. Era, A todo era esto- Héctor, no me deja mentir, y mi amigo Marcelo. Sí, hay una muy divertida también de Néstor. Una vez en discusiones, ya que estamos discusiones que yo quiero retomar, que son por ejemplo la ley de medios. Una vez Néstor Kirchner fue con Alberto Fernández a carta abierta. Claro. Y le reclamaron en esa reunión por qué había aprobado la fusión cablevisión multicanal y por qué no se avanzaba con la ley de medios. Y Néstor, que era muy pillo, miró para el costado y dijo, pregúntele a él, que Claro. era Alberto Fernández. Claro, claro. Bueno, otra discusión que obviamente habría que retomar. ¿Cuánto Para cuesta un terminar, CDR de un perdón. tribunal federal? Perdón, me quedé pensando en eso de ahorrar en jueces. ¿Te venden CDR de Son, CDR? sí, Acá está toda la ¿Vos podés venta, comprar una Daniel. cuota aparte de un tribunal? Sí, la podés comprar. eh, Se Hay compra. formas, hay formas. Ari, No, son digo, las hay un 11. mercado, Yo hay no un te- mercado secundario de trabajo hasta CDRs. las 11. De, Che, de tribunales. antes de irnos y hablando de Alberto, se volvió a ir, ¿no? A México ahora. Se va a México. Podrían, no, creo que se fue. Sí, sí, Podrían sí. aprovechar y cambiar la cerradura No, de Mateo, ¿no? escuchame, Digo, ya a esta altura del ayer partido. Pablo Moyano lo planteó en un episodio que también hay que destacar. Pablo Moyano y, por ejemplo, no sé, Chipi Castillo confluyeron en la misma manifestación. Sí. Y eso es un dato político que empieza a construir... En la puerta de Telam. En la puerta de Telam. Así Empieza es. a construir una fisonomía, de lo que yo mencionaba. Se empieza a construir la fisonomía opositora también. Que hasta acá viene revuelta, ¿no? Pablo Moyano que estuvo ayer. También Con estuvo Hugo en Moyano la- en el- Che, qué lindo ver de Sí, nuevo sí, a Estela Carlotto, a Tati Almeida en un acto y que las reconozcan y que hablan de los, ¿no? Me das el pie justo porque en minutos nada más vamos a estar charlando con Estela Muy bien, para ver buenísimo. cómo Linda vivió charla. la jornada de ayer en La Plata. Tenemos otras notas. Viene Leandro Santoro al piso para charlar con nosotros también en un rato nada más. Así que quédense que hasta la 1 Navarro 2027. Gracias, gente, bien. por la compañía en este pase. Y ustedes quédense que ya venimos.